Bienvenidos oyentes de Radio Intensa a una nueva transmisión donde, la realidad siempre termina superando a cualquier pesadilla. Sí, totalmente. La realidad siempre es peor. Siempre. Y les recuerdo, antes de sumergirnos en la historia de hoy, que pueden escuchar nuestra radio online a través del link que figura en la descripción del canal. Exacto, siempre lo tienen ahí a mano. Hoy tenemos sobre la mesa, digamos, una pila inmensa de documentos, archivos históricos desclasificados, notas de investigadores de la época. Y artículos de especialistas en psiquiatría forense, que son durísimos. Durísimos. Y nuestra misión en este análisis profundo es destilar un poco toda esta información. O sea, entender qué pasó realmente en la mente del hombre que inspiró a los monstruos más icónicos de Hollywood. Es un viaje pesado. Muy pesado. Nos vamos a transportar al año 1957, Plainfield, Wisconsin. Un pueblito perdido de 800 habitantes. Muy chico. Ese típico lugar del medio oeste americano donde supuestamente nunca pasa nada, pero donde, como demuestran los expedientes, ni siquiera los muertos podían descansar en paz. Literalmente. Y aquí hay que hacer una advertencia necesaria para la audiencia antes de arrancar con los detalles. Sí, por favor. Al revisar a fondo estos reportes y testimonios, queda clarísimo que este caso no es simplemente una crónica policial o una historia de morbo superficial. Estamos ante un viaje de ida hacia lo más profundo y podrido de la psique humana. Tal cual. Los documentos nos exigen analizar no solo los hechos, sino las grietas de una sociedad que básicamente miró para otro lado. Para entender la magnitud de este horror, los archivos nos obligan a ir al origen del mal. Siempre hay que ir al origen. Año 1906. La familia Gain se muda desde la ciudad de La Crosse a una granja sumamente aislada. Menos de 1 kilómetro cuadrado en las afueras de Plainfield. Aislados del mundo. Completamente. Y aquí es donde los artículos de especialistas marcan el inicio de una dinámica familiar completamente turbia. George, el padre, era un hombre violento. ¿Alcohólico? Alcohólico y un incompetente absoluto para mantener a la familia. Pero la verdadera sombra que cubría esa casa era Augusta, la madre. Una luterana fanática llevada a un extremo que realmente te hiela la sangre. Lo que resulta fascinante desde el punto de vista del control mental es cómo Augusta construyó un cerco psicológico impenetrable alrededor de su familia. O sea, una barrera total. Exacto. Los reportes señalan que para ella, cualquier ciudad exterior era sinónimo literal de Sodoma o Babilonia. Lugares condenados a la destrucción. Lugares condenados. Y su visión sobre las mujeres era de un extremismo atroz. Predicaba que absolutamente todas las mujeres del mundo, excepto ella misma, obviamente, eran prostitutas en potencia. Una locura. Bajo este dogma asfixiante, educó a sus hijos, Ed y Henry. Los castigaba físicamente a diario y las únicas lecturas permitidas en la casa eran las partes más gráficas y violentas de la Biblia. Enfocándose en el Apocalipsis. Los relatos de destrucción masiva, sí. Es muy difícil dimensionar el daño neurológico y emocional que genera crecer en un entorno así. Y leyendo las notas de los investigadores, hay un episodio específico que ilustra esto a la perfección. El episodio de las escaleras. Ese mismo. Cuentan que, siendo chico, Ed estaba balanceándose en la baranda de las escaleras de la casa. De pronto siente que una fuerza lo empuja violentamente hacia el vacío y casi pierde la vida en la caída. Y esa fuerza era la mano de su propia madre. Y aquí está el detalle que rompe todos los esquemas. Ed, tirado en el piso, lastimado, llorando, no mostró ni un gramo de enojo hacia ella. Nada de bronca. Cero. Se culpaba a sí mismo, rogando perdón por haberla decepcionado, mientras Augusta lo miraba con total desprecio. Mira, si conectamos ese incidente con los estudios modernos de psicología evolutiva, vemos un daño a largo plazo que es irreversible. Para graficarlo, es como criar a un pibe adentro de una caja fuerte, donde el único oxígeno disponible es la paranoia y el delirio de la madre. Tremenda analogía. Es que el episodio de las escaleras es la demostración clínica de la anulación total del instinto de supervivencia en Ed. No existe una reacción de autodefensa frente a una amenaza letal, solo hay sumisión absoluta. Claro. Augusta logró castrar emocionalmente a sus hijos, aislándolos de tal forma que Ed jamás pudo desarrollar ni la más mínima herramienta de sociabilidad o de independencia mental. Iba a la escuela, no hablaba con nadie y volvía directo a la granja.
El tiempo pasa y llegamos a la década del 40. El padre fallece por su alcoholismo en 1940. Y acá hay un quiebre. Los artículos marcan un quiebre fundamental, sí. Henry, el hermano mayor, empieza a romper un poco esa barrera invisible. Consigue laburo como contratista, interactúa con el mundo real. Toca la realidad. Y comete el peor pecado posible dentro de esa familia. Empieza a cuestionar la devoción enfermiza que Ed sentía por su madre. Ese cuestionamiento fue la sentencia de muerte para la relación entre los hermanos. Ed admiraba profundamente a Henry. Lo veía como un faro de cierta normalidad. Sí, pero en el instante en que Henry osó criticar a la matriarca y sugerir que esa dinámica era insana, toda la admiración de Ed mutó en un odio visceral. en la estructura mental de Ed, Augusta era Dios. Y quien desafía a Dios merece el castigo divino. Tal cual. Y el castigo llegó. Vamos al 16 de mayo de 1944. Según los archivos históricos, este evento marca el primer cuerpo de nuestra historia. El primer cadáver. En esa época era muy común que los granjeros hicieran quemas controladas de maleza en los pantanos. Ed y Henry estaban realizando una de estas quemas cuando curiosamente el fuego se sale de control. ¡Qué casualidad! Los vecinos terminan organizando grupos de búsqueda porque Henry no aparecía por ningún lado. Y es ahí cuando Ed, que supuestamente estaba perdido y desorientado, guía a la policía y a los vecinos directamente y sin dudar un segundo al lugar exacto donde yacía el cadáver de su hermano. Acá es donde los reportes periciales de la época nos dejan verdaderamente perplejos ante la negligencia institucional. Es insólito. Es que el cuerpo de Henry fue hallado en el terreno quemado, sí. Sin embargo, el cadáver no presentaba quemaduras severas. Había muerto asfixiado. Y el detalle de la cabeza. Lo más alarmante para cualquier investigador de homicidios, presentaba moretones contundentes en la cabeza. A pesar de estas evidencias físicas clarísimas, estamos hablando de la burocracia rural profunda de los años 40. Donde todos se conocen. Claro. El médico forense local, asumiendo que eran buena gente de campo, decidió unilateralmente que no hacía falta practicar una autopsia y dictaminó que el humo había causado la muerte. Revisando las actas de los interrogatorios policiales, hay un momento que es escalofriante. Cuando el sheriff le pregunta a Ed cómo era posible que supiera el punto exacto donde estaba el cuerpo, si supuestamente se habían separado por el fuego. ¿Y qué le contesta? Ed lo mira fijamente y le responde con una frialdad sepulcral. Así son las cosas. Y las autoridades aceptaron esa respuesta. Fin del asunto. Esa frase, así son las cosas, marca el verdadero punto de inflexión criminológico. Fue la primera vez que el sistema le demostró a Ed que era intocable. ¿Obtuvo impunidad? Una impunidad absoluta frente a la autoridad. Este evento actuó como el catalizador perfecto. Le enseñó que podía jugar a ser Dios, decidiendo sobre la vida y la muerte de otros sin enfrentar la más mínima consecuencia legal. Fue el empujón definitivo hacia el abismo. Y el abismo total se abre apenas un año después. En 1945, Augusta, la deidad absoluta de este microcosmos, sufre un infarto. Ed la cuida devotamente, pero ella fallece. Se queda completamente solo. A los 39 años, Ed Gein se queda absolutamente solo en el mundo. Jamás había tenido una interacción romántica, creyendo firmemente que cualquier mujer era el pecado encarnado. Sin amigos. Sin red de contención. Y la granja sufre una transformación bizarra. Él clausura herméticamente la habitación de su madre, el piso de arriba y la sala principal. Como un museo macabro. Deja todo intacto, congelado en el tiempo, como un santuario intocable. A partir de ese día se muda a vivir hacinado en lo que llamaban la cocina de verano. Los psiquiatras que analizaron el caso años después diagnosticaron esta etapa como un desarrollo agudo del síndrome de Diógenes. ¿Y cómo se manifiesta eso clínicamente? Clínicamente, este trastorno se caracteriza por un aislamiento social extremo, negligencia personal y una acumulación compulsiva de objetos y basura. Suele presentarse en personas mayores de 60 años, tras un duelo traumático o debido a problemas neurológicos graves. Lo inusual y preocupante acá es que Ed apenas rozaba los 40 años cuando su mente colapsó de esta manera. Y la basura que acumulaba no eran simples diarios viejos. Los inventarios detallan una colección espantosa. Frascos repletos de chicles masticados, recipientes con uñas humanas cortadas. Un delirio. Al mismo tiempo, se da un cambio radical en sus hábitos de lectura.
Reemplaza las lecturas del Apocalipsis bíblico por un consumo obsesivo de cómics de terror sobre muertos vivientes. Reportes médicos sobre crímenes de guerra nazis. Y densos tratados de anatomía humana. Ese cambio de biblioteca no es un detalle menor. Es la ruta directa hacia la materialización de su locura. Es un cóctel explosivo donde la represión religiosa y sexual de toda su vida encuentra una vía de escape a través de la literatura gráfica sobre mutilaciones y exhumaciones. Claro. Ese puente intelectual entre leer sobre anatomía y la fascinación táctil por los cuerpos es fundamental. Ya no le bastaba con observar la muerte en un papel. La obsesión había mutado y ahora le exigía contacto físico real con la muerte. Esa exigencia física nos lleva a sus famosas noches de pala y tierra. Literalmente. De acuerdo a los reportes, Ed comenzó a leer asiduamente los obituarios de los diarios locales, pero buscando un perfil muy específico. Necesitaba mujeres que hubieran fallecido rondando los 50 años y que tuvieran características físicas similares a las de su madre. Una copia de Augusta. Cuando encontraba el perfil adecuado, cargaba herramientas en su vehículo y salía a cazar en los cementerios bajo la luz de la luna. Hay que entender la logística brutal que implicaba este laburo. La geografía y el clima jugaban un rol técnico que condicionaba todo. Por el frío. Exacto. La tierra arenosa de Plainfield y de los condados vecinos tiene la particularidad de compactarse y endurecerse como piedra muy rápidamente, especialmente en las noches frías. Por lo tanto, Ed operaba bajo una presión contrarreloj. Necesitaba profanar la tumba cuando el entierro era reciente. Cuando la tierra aún estaba removida. Cuando el cadáver se consideraba fresco. Esta urgencia lo obligó a expandir su radio de acción, patrullando cementerios por todo el condado, porque Plainfield simplemente no le daba abasto. Los investigadores calculan que realizó alrededor de 40 visitas nocturnas, logrando extraer con éxito entre 7 y 10 cadáveres femeninos. Volvía a su casa con cuerpos ajenos para saciar su morbo. Es un número altísimo. Es inevitable pensar en la ironía oscura del típico humor rural. La gente del pueblo saludaba al raro de Ed por la calle durante el día, sin tener la menor idea de que ese mismo hombre, por las noches, estaba desenterrando a las vecinas que acababan de velar. Y aquí llegamos a otra transición letal en su patología. Las expediciones nocturnas comenzaron a generar frustración. Encontrar cadáveres recientes que coincidieran exactamente con la anatomía y edad de Augusta era estadísticamente muy difícil en una zona de baja densidad poblacional. Faltaba materia prima. La oferta de los cementerios no lograba satisfacer la demanda de su obsesión. Esa frustración logística lo empujó inevitablemente a cruzar la última barrera moral. Si la muerte natural no le proveía los cuerpos que necesitaba, él mismo se encargaría de fabricarlos. Evolucionó de profanador de tumbas a cazador activo. Así entramos en la etapa de sus víctimas confirmadas. Año 1954. Mary Hogan era la dueña de la taberna del pueblo. Una mujer divorciada, de carácter fuerte, que a Ed le recordaba muchísimo a su madre. Pero que al mismo tiempo le generaba una repugnancia total, por considerarla, bajo sus parámetros, una gran pecadora. Totalmente. Mary desaparece de un día para otro, dejando un charco de sangre enorme en su local. Los testimonios recogidos por los detectives revelan un detalle cargado de ese humor negro involuntario. Ed solía ir a la taberna a tomarse una sola cerveza, bebiéndola a sorbos minúsculos durante horas. Simplemente porque embriagarse era pecado mortal para él. Claro. El contraste psiquiátrico es desolador. Por un lado, mantiene un autocontrol férreo sobre el alcohol para evitar ofender a los ojos de Dios, pero por el otro, planifica y ejecuta un asesinato a sangre fría. Y lo más perturbador es el manejo del secreto frente a la comunidad en los meses posteriores a la desaparición. Exacto. Cuando los clientes de la taberna se preguntaban qué le habría pasado a Mary, Ed se sentaba ahí, los miraba fijamente y les respondía: «Mary no desapareció, está en mi casa enterrada en la granja». Y los vecinos estallaban en carcajadas. Pensaban que era el humor extraño del viejo Ed. Nadie sospechó jamás que les estaba arrojando la verdad cruda y sangrienta directo en la cara. Social. Cuando una comunidad pequeña decide etiquetar a alguien como el loco inofensivo del pueblo, le están otorgando, sin saberlo, un escudo de invisibilidad. Tiene sentido. Ese estigma, paradójicamente, le permitió operar a plena luz del día.
amparado por la indulgencia colectiva, y operó bajo ese escudo durante 3 años enteros. Hasta que llegamos al 16 de noviembre de 1957. Este día es clave, porque en Wisconsin arranca oficialmente la temporada de caza de ciervos. Bernice Worden, dueña de la ferretería local, desaparece misteriosamente. El hijo de Bernice era el sheriff, Que por cosas del destino se encontraba en el bosque cazando. Al regresar y notar la ausencia de su madre, encuentra un reguero de sangre y un elemento incriminatorio letal en el mostrador. El último recibo de venta hecho a nombre de Ed Gein. En el análisis criminológico, la elección del día del asesinato es una muestra de sincronización macabra. Mientras todo el pueblo vaciaba las calles y se adentraba en los bosques para cazar ciervos, Ed decidió aprovechar la distracción masiva para cazar a su propia presa humana. Se convirtió en el verdugo. Tomó el control absoluto sobre el ciclo de la muerte para satisfacer su urgencia incontrolable de recolectar las piezas necesarias para reconstruir a la figura materna. A partir de este momento de los archivos, hay que tener estómago fuerte para procesar lo que sigue. El allanamiento a la granja Jane es algo que no tiene paralelo en la historia criminal. Es una pesadilla. Es de noche. Un oficial de policía se acerca a la cocina de verano con una simple lámpara de queroseno. Los reportes describen un olor a descomposición tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Inimaginable. El oficial avanza entre la basura, tanteando en la penumbra, y repentinamente choca contra un objeto grande y pesado que colgaba de las vigas del techo. Al alzar la lámpara, la luz revela el cuerpo de Bernice Worden. Un horror. Estaba decapitada, abierta desde el pecho hasta la pelvis, eviscerada y colgada de los tobillos mediante ganchos. Exactamente el mismo procedimiento que utilizan los cazadores para faenar a un ciervo. La escena del crimen, solo con esa imagen es suficiente para quebrar psicológicamente a cualquier oficial experimentado. Pero a medida que los peritos comenzaron a catalogar el inventario de la casa, descubrieron que estaban pisando un territorio que desafiaba toda lógica humana. Avanzaban apartando montañas de mugre. Herramientas oxidadas y revistas, y entre todo ese caos empezaron a identificar objetos funcionales que irradiaban un horror puro. Leyendo el inventario oficial, resulta casi imposible asimilar lo que hallaron. Había cráneos humanos utilizados como tazones para tomar sopa. Calaveras enteras. Clavadas en los postes de la cama a modo de adorno. El mobiliario del comedor incluía sillas tapizadas artesanalmente, una papelera, una pantalla para lámpara e incluso fundas para cuchillos. Y absolutamente todo estaba confeccionado con piel humana cuidadosamente curtida. El nivel de destreza artesanal y la dedicación patológica que aplicó a estos objetos es objeto de estudio hasta el día de hoy. Los peritos encontraron prendas de vestir muy perturbadoras. Un cinturón elaborado íntegramente con pezones humanos femeninos. El alacena, guardadas dentro de una caja de avena tradicional, hallaron 4 narices. Y la caja de zapatos. El horror no terminaba ahí. En una caja de zapatos estándar, los investigadores documentaron el hallazgo de 9 vulvas disecadas. 9. Una con sal. Una de ellas, la de Bernice Worden, había sido pintada con sal para iniciar el proceso de conservación apenas unas horas después del asesinato. Además, encontraron cabezas y corazones humanos guardados de manera casual en bolsas de papel y plásticos esparcidas por la cocina. Pero el descubrimiento que verdaderamente dejó helados a los especialistas fue una prenda específica. Un chaleco confeccionado de forma íntegra con el torso despellejado de una mujer. Zarpado. Y adornando las paredes de la habitación había máscaras, caretas hechas con rostros completos de mujeres extraídos con un nivel de precisión quirúrgica que incluía los cabellos y las orejas. Y una de esas máscaras correspondía al rostro de Mary Hogan, la dueña de la taberna que llevaba 3 años desaparecida. Aquí es vital incorporar el análisis psiquiátrico profundo. Lo que materializó Ed en esa casa responde al concepto clínico de querer habitar la piel del otro. Ponerse en el lugar físico. Gein no estaba simplemente coleccionando trofeos como lo haría un asesino en serie convencional. Él estaba abocado a la confección de un traje de mujer. Su objetivo psíquico definitivo era vestirse con esas pieles para transmutar físicamente en su madre y erradicar la soledad. ¡Qué locura! Además, el contraste espacial dentro de la casa dejó asombrados a los peritos. En la planta baja existía este matadero infrahumano repleto de sangre y putrefacción.
Sin embargo, al subir las escaleras hacia el santuario de Augusta, el ambiente era inmaculado. Intocable. No había una sola mota de polvo ni un solo objeto macabro cruzaba esa puerta. Era la representación arquitectónica de una mente fracturada. La perversión más oscura habitando la cotidianidad de abajo, mientras la pureza intocable de la figura materna residía en el altar de arriba. Todo esto nos lleva lógicamente a la resolución de este infierno. Pero leyendo las actas del tribunal, hay detalles técnicos que desmitifican por completo al personaje. Cuando Ed es arrestado, se declara inocente por motivos de enajenación mental. Los psiquiatras forenses intervienen y lo diagnostican con esquizofrenia. Pero acá entra un punto fascinante de los archivos. Le realizan pruebas de cociente intelectual. La cultura popular y el cine nos han acostumbrado a pensar que asesinos de esta magnitud son genios maquiavélicos. Mentes maestras jugando ajedrez con la policía. Bueno, los resultados de Ed arrojaron un nivel de inteligencia completamente promedio. No era un genio incomprendido, era un hombre con capacidades cognitivas normales, cuya psique estaba hecha a pedazos. Es fundamental entender esa distinción para no romantizar la figura del criminal. Sus actos no fueron el producto de un intelecto superior evadiendo a la ley, sino el resultado de un delirio descontrolado operando en un entorno de aislamiento crónico y negligencia comunitaria. Totalmente. Y en relación al proceso judicial, hay que hacer una diferenciación clave que revelan los documentos. La diferencia entre la esquizofrenia, que es un diagnóstico médico, y la enajenación mental, que es una figura legal. Ed padecía lo primero, lo cual lo hizo inicialmente inimputable porque no podía comprender la diferencia entre el bien y el mal. Pero el dato verdaderamente insólito del caso no pasa por la psiquiatría, sino por la economía procesal. Este es un hallazgo tremendo en los documentos legales. Resulta que la Corte del Condado de Guashara decide avanzar y procesarlo únicamente por el asesinato de Bernice Worden. Dejan afuera el otro. Y deciden conscientemente no procesarlo por el asesinato ya confesado y comprobado de Mary Hogan. El motivo oficial. El tribunal argumentó que realizar un juicio por múltiples cargos de homicidio elevaría excesivamente los costos procesales. ¡Increíble! Siendo un pequeño tribunal rural del Medio Oeste, sus arcas no podían soportar el gasto de un juicio tan complejo. Es un disparate total. La economía local dictaminando hasta dónde llega la justicia penal por un asesinato confesado. Es un análisis brutal sobre las fallas institucionales. Demuestra cómo el contexto rural y las limitaciones presupuestarias pueden llegar a socavar la búsqueda de justicia, dejando un homicidio oficialmente impune en los registros legales, simplemente porque el Estado no tenía los fondos para imprimir los expedientes y pagar los honorarios adicionales. Queda claro que las fallas estuvieron en todos los niveles. Para ir cerrando, los reportes cuentan que la propia comunidad de Plainfield, horrorizada ante la posibilidad de que la granja se convirtiera en un punto de turismo morboso, tomó justicia por mano propia y la redujeron a cenizas en un incendio intencional. No quedó nada. Ed Gein nunca pasó sus días en una prisión convencional de máxima seguridad. Estuvo recluido en el Hospital Psiquiátrico de Mendota hasta que, en el año 1984, murió a causa de un cáncer de pulmón. Sin embargo, aunque el hombre murió, su legado cultural se volvió inmortal. Las aberraciones descubiertas en los archivos forenses de esa casa moldearon definitivamente los cimientos del cine de terror psicológico moderno. Hollywood tomó nota. Tomó la obsesión patológica por su madre y la dualidad de la casa para crear a Norman Bates en la mítica Psicosis. Extrajeron el horror rural, el aislamiento y las máscaras de piel curtida para engendrar a Leatherface en la masacre de Texas. Clásicos indiscutidos. Y años después tomaron el macabro proyecto de confeccionar un traje con piel humana para dar vida al aterrador Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. La psique rota de Ed Gein sigue proyectando su sombra en las pantallas de todo el mundo. Los archivos históricos demuestran que la realidad es infinitamente más oscura que la ficción. Y tras analizar todo este material, nos queda flotando una reflexión bastante incómoda. Siempre nos aterra pensar en los monstruos sobrenaturales de las películas, en vampiros o criaturas de otro mundo. Lo que da miedo de verdad es otra cosa. Exacto. Lo verdaderamente escalofriante da que pensar cuántas mentes fracturadas se están gestando hoy mismo, en el aislamiento silencioso de sus propias casas,
alimentadas por el fanatismo extremista y resguardadas por la indiferencia total de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Una pregunta que te deja helado. Oyentes de Radio Intensa, gracias por acompañarnos a destilar estos oscuros archivos en un nuevo análisis profundo. Les recordamos que se suscriban al canal, den like y dejen sus comentarios. Es más, los invitamos a que propongan en la sección de comentarios qué temas especiales o archivos históricos les gustaría que desentrañemos en el futuro. Siempre los leemos. Descansen, si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, siempre nos están vigilando.